Os comentaré sobre el uso de la tecnología blockchain en la industria de la juguetería. Soy Alexander Sánchez, investigador y desarrollador de la empresa Lucentia Lab. Nuestra solución innovadora se basa en la posibilidad que nos ofrece la cadena de bloques para encriptar las credenciales y usarlas de forma segura como cualquier otro sistema, y el paradigma de identidades soberanas, donde no se requiere de un proveedor central para controlar identificadores y con ello permitirle a un fabricante que puede emitir credenciales para sus productos que pueden ser de cualquier naturaleza, en este caso un juguete. De esta manera se establece un triángulo de confianza entre tres diferentes partes que se involucran en los procesos de solicitud de la credencial, emisión de la credencial y la verificación que se realiza utilizando la tecnología blockchain, donde se almacenan los identificadores digitales descentralizados en este caso, estableciéndose un proceso de reivindicación basado en las propiedades del juguete, las propias relaciones que se establecen entre las diferentes partes o los derechos que se comprometen. Por lo tanto, durante el proceso de compra, el vendedor de juguete emite una credencial que adquiere el comprador y que almacena en su propio dispositivo móvil, en su wallet o cartera en este caso. Se realiza una transferencia de tokens entre el vendedor y el comprador y se almacena esa identidad digital en la cadena de bloques para luego hacer los procesos de verificación de la legitimidad de esa credencial. Por lo tanto, surgen dos casos de uso. Por parte del comprador, la elección de qué credencial utilizar, que puede ser desde el propio código QR que se añada en la etiqueta del juguete, o un albarán de compra o una factura. Y luego el caso de uso relacionado con el vendedor, que queda a cargo de contactar con el emisor de la credencial, el que se seleccione en este caso, y almacenar esa credencial para su posterior verificación en la blockchain. Por último, el comprador que adquiere el juguete en cualquier momento puede verificar la autenticidad del juguete que ha adquirido accediendo a una página pública de internet y enviar las credenciales que haya elegido y que tiene almacenadas en su dispositivo móvil. Con esto termino este ejemplo de caso de uso. Muchas gracias.